Telereportaje. La doctora Silvia Roldán es la secretaria de Salud y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Me da mucho gusto saludar en cabina a la doctora Roldán. La hemos invitado, por supuesto, siguiendo todos los protocolos correspondientes, para que esta mañana esté con nosotros y nos metamos de lleno a revisar el tema de la pandemia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto verle después de 4 meses, creo, que no nos habíamos visto más. Bueno, visto no, pero sí. Bueno, hemos hablado, pero aquí en cabina. Hablado, ¿verdad? Así es. Bueno, pues bienvenida, doctora. Gracias, le agradezco. Yo quisiera iniciar que nos dijera en qué momento nos encontramos de la pandemia. Esto es, ¿se superó el momento más difícil o todavía viene? No, estamos en el momento más difícil, que es la parte hospitalaria, ¿no? Donde la cantidad de pacientes que se complica llega y no llega precisamente en tiempo al hospital. Esta ha sido la parte más difícil. O sea, estamos, pero del contagio, ¿es este el momento más difícil? Y de las complicaciones de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo puede durar el momento más difícil, doctora? Puede durar mes y medio. No quisiera decirle que va a durar todo el año, pero sí creo que todavía nos vamos a ir en 2 meses difíciles. No quiero decirle que va a durar todo el año, pero bueno, nos está sugiriendo que va a durar todo el año. Bueno, de que la pandemia va a durar todo el año y posiblemente inicios del año entrante, eso es un hecho, ¿no? Mientras no haya una vacuna que evite que la gente se contagie, va a durar. La mejor vacuna que pudiéramos tener es convencer a la gente de los cuidados que tiene que tener y que nos acostumbremos a vivir con esto. La gran preocupación hoy, aparte de la pandemia, es que en la época de invierno vamos a tener H1N1, ¿no? Influenza. Y entonces la combinación de las dos no va a ser sencilla, y si nosotros le agregamos el dengue, pues tampoco va a ser sencillo, ¿no? Ya hablaremos de eso porque creo que merece atención especial. Sin embargo, claro, regresemos al tema, centrémonos en el momento que estamos viviendo. No entiendo entonces, doctora, por qué el presidente de la República dice que la pandemia va a la baja y que se encuentra perdiendo intensidad en el país. Porque todo el país tiene un ritmo diferente de la pandemia. Todo el país. Si usted ve, hay estados como San Luis Potosí que va muy lento, Michoacán va lenta. Entonces eso, cuando usted hace el volumen y calcula con esas cifras, pues desde luego que hay datos de que no está para arriba, sino de que se está estabilizando y viene hacia abajo. No es el caso nuestro. No es el caso de Nuevo León, no es el caso de todos los que estamos en la punta, digamos, ¿no? A ver, en el caso de Tabasco, la curva nunca se ha aplanado. Es que si o ¿cómo entendamos lo de la curva? Porque si nos hablan tanto de la curva que no la vemos. Si usted entiende que los casos están hasta acá y entonces van a bajar y se van a hacer así, ese es el tema. O sea, sí se aplanó la curva en su momento, porque hasta ahorita nosotros, del 9 de marzo que iniciamos, es que estamos teniendo esta presión hospitalaria, pero no fue desde el inicio la presión. Es decir, la epidemia se fue haciendo lenta para ir subiendo, y da tiempo a que se prepare uno, a que tenga las cosas que tiene que tener, porque si hubiera sido el pico, hubiera sido el pico así y el pico hospitalario también. ¿Y se hubiera mantenido? Posiblemente ya hubiese bajado, porque todo lo que sube baja, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en este límite, seguramente ahí vamos a estacionarnos unas semanas y después tendremos posiblemente una tendencia hacia la baja. Entonces, ¿qué podría decir que ha sido exitoso el manejo que se ha tenido en Tabasco para evitar que no se complicara el tema de los hospitales? Estamos a 4 meses y apenas se empieza a complicar.
Apenas empieza a complicar. Nosotros empezamos a trabajar en febrero. Tal vez en cuanto empezó a darse la notificación, en febrero se empezaron a comprar ventiladores, en febrero se empezó a hacer la reconversión de hospitales, en febrero se empezó a trabajar con todo el sector para ver qué podían reconvertir, cómo estaba, y desde luego esa parte la hemos soportado. Es decir, quien dice que en este momento estamos rebasados, hay camas, desde luego que hay camas, ¿sí? Que estamos teniendo mayor número de pacientes hospitalizados, claro, estamos teniendo mayor número de pacientes, ¿no? Entonces, no quiere decir que estemos vacíos, o sea, que la gente llegue y entre y salga, no, hay un buen número de pacientes que está acudiendo a los hospitales, desafortunadamente graves, y entonces eso le da mucha presión al hospital, pero de que tenemos espacio y vamos a tener más, tenemos. De hecho, ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que gracias a las acciones que han emprendido desde el gobierno del Estado, así como de la Secretaría de Salud Federal y de otras instituciones como el IMSS, el INSABI y la Sedena, el Estado de Tabasco hoy ha logrado ampliar su capacidad hospitalaria y cuenta ya con un 20% de disponibilidad de camas generales para la atención de pacientes COVID. Esto lo menciona durante el informe técnico, donde dio a conocer que desde hace un par de fines de semana el grupo de instituciones empezó a trabajar con el gobierno local para ampliar la capacidad en los diferentes hospitales de la entidad. Incluso destacó que en el territorio ya se ubica por detrás de Nuevo León en la ocupación de camas generales. Recordemos el momento. Y vemos que ahora Nuevo León ha superado en ocupación hospitalaria a Tabasco. Nuevo León superó a Tabasco. ¿Por qué razón? Porque estamos ampliando la capacidad en Tabasco. Llevamos toda la semana trabajando en ello, todas las instituciones de salud, en apoyo al gobierno de Tabasco, que en sí mismo empezó desde hace varios días a hacer varios cambios que le permiten expandir la capacidad hospitalaria. Pero pidió el apoyo federal, lo hemos dado y estamos trabajando muy unidos al respecto. López-Gatell también informó que en breve entrará en funciones una burbuja de atención que fue construida en el Parque Tabasco y un hospital móvil que el IMSS estará edificando en las próximas semanas, con lo que se tendrá más de 110 camas nuevas disponibles. El gobierno del estado nos hizo de conocimiento que estaba llegando al límite de ocupación y nos abocamos todas las instituciones, no solamente del sector salud, también las Fuerzas Armadas, a habilitar espacios nuevos. Todavía no entra lo que usted está relatando, ni la burbuja, ni la construcción del hospital del IMSS. Ese se va a tardar aproximadamente 6 semanas. Es un hospital temporal que se va a construir en 6 semanas solamente. Y va a tener el número de camas que usted relató y va a aumentar más la capacidad. Durante el informe técnico también se dio a conocer que Tabasco redujo en 47% su movilidad respecto a las semanas anteriores. Pero bueno, aquí lo importante es que ya se cuenta con un 20% de disponibilidad. Esto es un margen de maniobra ¿de cuántas camas? Más o menos debemos de estar teniendo 60, 70 camas en todo el sector. En el esquema de pacientes COVID sin ventilador. No, en pacientes con COVID sin ventilador, y en el caso de ventilador tenemos un espacio mayor. En los espacios de ventilador nosotros tenemos más o menos el 50% de opción. Esto es no pacientes. A todo al que hospitalizan le ponen un ventilador. No, desde luego que no. El paciente que se hospitaliza y llega a ponerle un ventilador es el paciente que generalmente llega oxigenando por abajo del 90%, ¿no? Y que ya no se logra recuperar con un apoyo de oxigenación externo, digamos, no invasivo. Entonces, esa parte lo van midiendo en el hospital y bueno, llega el momento en que no hay otra manera de ayudarlo más que haciendo la intubación. Los pacientes que no requieren el ventilador están... Son mucho más. Sí, entiendo por el número de camas que se encuentran en disposición en estos momentos, que así es. Sin embargo,
van recibiendo el tratamiento COVID con oxígeno simplemente, ¿están canalizados a la vena? Sí, claro, todo el mundo entra con el protocolo que ahorita se tiene en un hospital y la parte de oxígeno es la parte más importante. Fíjese que ahora el tema, usted sabe que en estas cosas de COVID lo que hoy es mañana ya no es, ¿no? Porque es una enfermedad tan nueva, tan que cada día se van descubriendo cuestiones, que la parte de oxigenación de alta velocidad es una parte de alta frecuencia, es bien importante. Hoy estamos utilizando aparatos de alta frecuencia que permite oxigenar más al paciente sin hacer la invasión, pero para eso necesitamos que el paciente llegue en tiempo y forma, ¿no? Claro, para evitar que se complique, que lo tengan que intubar. Claro, le cuesta mucho trabajo esta difusión que se ha hecho desafortunada de que en el hospital se van a morir, de que no puede estar la familia con ellos, de que todo ha hecho que el paciente tenga mucho miedo de hospitalizarse, ¿no? Y eso es terrible porque una parte del problema que estamos teniendo es que la gente se queda en su casa, se compra un tanque de oxígeno y supone que con eso va a solucionarlo y no lo va a solucionar. ¿Cree que está más cómodo en su casa, pero lo que está es en mayor riesgo? Mire, está en mayor riesgo y sí debe de estar más cómodo, porque uno está más cómodo con su familia, desde luego, pero la vida es la vida, ¿no? Y al final de cuentas hay mucha gente joven que ha decidido hacer eso y que ha fallecido en su casa, cuando hubiese tenido la oportunidad de salvar la vida, aunque estuviese solo, ¿no? Hemos hecho muchas estrategias para tratar de que estén en contacto con su familia. Por ejemplo, cuéntenos, es importante que la gente sepa qué han hecho para que no se pierda ese vínculo por tanto tiempo. Todos los días hay gentes especiales que están entrando a las áreas COVID, que es una exposición importante al riesgo, con un teléfono celular, que ese teléfono no sale del área COVID, para el que puede hablar, el que está consciente, todo, se le da el teléfono para que hable con su familia unos momentos, ¿no? Todos los días. ¿Qué pasa con esto que nosotros damos, aparte de la información que tienen que dar los médicos a la familia todos los días? Desde luego que si usted tiene un familiar en el hospital y no es usted el primer respondiente, el que se anotó para recibir la información, usted habla y quiere que le informen, pues no le van a informar porque no pueden informarle a 10, sí tienen que informarle al primer respondiente. Entonces eso... Por cada paciente, es importante decirlo. Por cada paciente. Tiene que haber un agente o el hijo, la esposa o la mamá, quien la familia haya decidido que va a ser el que va a recibir la información. Entonces de repente pues aparece en las redes que tienen días de no saber, que llaman a un teléfono, que no pero hay un respondiente. Hace unos días ayer creo yo, y yo metí el dato al hospital y me dieron la hora, todo del que le habían informado al hijo de la paciente o del paciente todos los días puntualmente. Incluso el ejército está haciendo una sesión con las familias en video para que puedan hablar con su familiar y lo puedan ver. Y en fin, hemos hecho muchas estrategias. Desde luego el Hospital Juan Graham tiene 190 pacientes internados, ¿no? Entonces se complica más hacer todos estos movimientos porque cada día necesitamos más gente que entre a las salas COVID y menos gente que quiera hacerlo, ¿no? Claro, son las 8 de la mañana, 21 minutos. Implican todo un operativo diario. Todos los días. Desde los médicos que le van dando el seguimiento y la atención a los pacientes internados, sí, hasta el equipo que va informando a cada uno de los familiares de los pacientes internados, a cómo le van dando también el seguimiento a quienes tienen COVID y están en aislamiento en su casa. Así es, son diferentes estrategias, son diferentes equipos de trabajo, pero todos están permanentemente en esto.
Doctora, de 5 días a la fecha, me comentan que ha habido un crecimiento importante de contagios en la entidad, ¿es así? No, yo creo, venimos creciendo más o menos en 3.2%. Mire, esto de la parte de la estadística que se informa, nosotros hemos puesto en el boletín que de 450 nuevos casos, 200 son de días anteriores. Esto es un rezago. Claro, es un rezago que viene sacando y sacando. Tuvimos un problema en el laboratorio, se enfermó 2 gentes importantes que no puede usted suplir un agente que hace biología molecular en 2 días, aunque tenemos una reserva, no se puede, ¿no? Entonces, en lo que se capacitó, entró, se hizo el cuello de botella. Tuvimos un cuello de botella en el laboratorio que ya, afortunadamente, anoche tuvimos una reunión con la química que está en el laboratorio para ver estos puntos, cuántos tenemos, cuántos hay sospechosos. La prueba de PCR es una prueba molecular, pues no es una prueba sencillita, tiene su tiempo de proceso. Ahorita nosotros tenemos 3 cabinas en el Laboratorio de Salud Pública, 3 cabinas, estamos procesando 800 muestras diarias, que no es sencillo. Se ha invertido muchísimo en el Laboratorio de Salud Pública para dar respuesta. Somos el segundo estado que más pruebas está aplicando. Estamos aplicando más o menos 11, 12 pruebas por cada 1,000 habitantes, ¿no? Entonces, es otro operativo el del laboratorio, ¿no? En donde el que recibe, el que etiqueta los frascos, el que trae la muestra, en qué la tiene que traer, porque no es de que usted la tome, la mete en un frasco y se la lleve. No, tiene que estar con hielo, tiene que estar en una nevera, tiene que estar identificada, tiene que haber entrado a un sistema para que después el laboratorio encuentre el nombre y ponga... ¿Por eso se tarda tanto? El mismo proceso. O sea, usted recibe los tubos con un transportador que se prepara en el laboratorio y entonces usted toma la muestra, mete el hisopo en ese tubito que no se debe de descongelar ni mantener en calor ni nada. Lo mete, lo etiqueta, lo pone y llega al laboratorio. Ahí hay un proceso, la recepción de la muestra, el listado, todo. Y de ahí pasa a sacar de cada tubito, que es un proceso que se hace en una cabina de bioseguridad. Sacar y empezar a montar en los cicladores, en los recicladores que hay, que tienen, usted pone todo eso, son 80 muestras más o menos, y entran en un equipo que empieza a procesar y a leer. Eso se lleva 5 horas, 5 o 6 horas. Y lo que sale, pues hay que leerlo, hay que estar clara, de todas estas muestras, el 10% se va al INDRE para ver la calidad de la lectura, ¿no? Y luego hay ¿Esto es una verificación adicional a que el resultado que se obtuvo sea el correcto? Claro. El 10% se va al INDRE, todos los días, ¿eh? Entonces nosotros sabemos si estamos compaginados en esa parte de calidad, no estamos. Y después hay que hacerlo en la computadora, ¿no? Hay que buscar al paciente, hay que poner si fue positivo, si fue negativo, si la muestra está en proceso. Todo un día, y estamos metiendo gente 24 horas en el laboratorio. Hay quien procesa en la mañana, en la tarde, en la noche, sábados, domingos, para poder sacar. ¿Estos no han parado? No, tenemos diferentes grupos, ¿no? Que van entrando, pero que desde luego han trabajado todo el tiempo. Y entonces el rezago nos dice, se da porque se infectan de COVID. Se infectan de COVID. Mire, ¿cómo puede ser? Tienen muchísimo cuidado, muchísimo, pero es un descuido. Sí, indudablemente es un descuido. En un momento se descuidaron, tocaron cosas que no eran, no se quitaron bien, porque fíjese, el tema de la ropa de seguridad implica todo un proceso, no es vestirse, no. Es vestirse de acuerdo a cómo viene la norma. Primero te pones la pijama, luego te pones la bata, luego te pones el traje, o si te vas a poner un traje de estos que vemos blancos, luego el gorro, luego luego el cubrebocas. Todo tiene una forma de hacerse. Es más importante quitárselo que ponérselo.
la quitada implica que se pueda contagiar. Es decir, cómo se tiene que quitar el segundo guante, cómo tiene que sacar el primero, dónde lo tiene que depositar. Y es ahí donde a veces nos confiamos de que lo hacemos diario, ¿no? Claro. Y entonces ya se quita usted las cosas muerto, cansado, con calor, con todo. Y pues ahí se dan los contagios. Y eso fue lo que pasó, y por eso el rezago que se dio por unos 4 o 5 días, ya no volveremos a ver estas cifras. No le puedo decir eso, espero que no, todos los días trabajamos para eso. Ayer ya salió sin rezago. Ya salió sin rezago, así es. Pero bueno, estamos creciendo un 3.2%. Si usted oyó al doctor López-Gatell, a nivel nacional es 1 punto y fracción. Nosotros estamos creciendo 3.2%. ¿Y eso quiere decir que es bueno o es malo? No, bueno, la actividad de la epidemia está muy rápida y creciendo al doble de lo que crece del promedio del nivel nacional. La actividad. Entonces claro. Es malo. Claro. Eso habla de que la gente no se está quedando en su casa y no está teniendo las medidas con las que tenemos que aprender a vivir. ¿Sí? En tanto haya una vacuna. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Vamos a la pausa, doctora. ¿A cómo vamos entonces? ¿Corre el sector salud riesgo de colapsar, a como se ha advertido? Volvemos. Telereportaje. Hace un par de semanas platicaba en este mismo espacio con el doctor Fernando Mayans, el director del ISET, y él advertía el riesgo de que el sistema de salud de Tabasco podría colapsar, derivado de cómo se estaba comportando la pandemia en la entidad. Doctora Roldán, abiertamente le pregunto, ¿está el riesgo de que colapse el sector salud en Tabasco? Yo creo que no, porque todos nos estamos preparando para que eso no suceda. Es decir, nosotros estamos creando... Usted sabe que el Hospital Rovirosa se había quedado para trabajar todo lo habitual, lo que no se puede trabajar en el Juan Gram, se estaba canalizando al Hospital Rovirosa. Hoy el Rovirosa tiene toda el área de cirugía extramuros, se convirtió en COVID con 26 camas y un piso con 40 camas más. Sí, el primer piso estamos derivando todo lo de trauma a un hospital privado y con el equipo nuestro de cirujano y el equipo quirúrgico de trauma se pasa al hospital para operar a los pacientes y para estar ahí pendientes y desocupamos todo un piso. Vamos a tener 40 camas que ahorita están funcionando más o menos 20 y las 26 camas del área para descomprimir el Hospital Juan Gram, que no está rebasado, está con ocupación alta, sí, pero todos los días estamos moviendo pacientes que ya se pueden mover y se van al Maximiliano Dorantes, que esa fue la idea del Maximiliano, o se van en este momento al Rovirosa. Digamos que la máxima alerta es el Juan Graham. Ahí es claro. Para atender a los pacientes más graves. Conforme van cediendo en la gravedad, los trasladan a otras unidades médicas donde pueden seguir recibiendo la atención. Así es, mire, hemos estado trabajando tenemos hospitales COVID, ¿no? Por ejemplo, el Seguro Social. El Seguro Social siempre ha tenido dificultad de camas. La ayuda que yo pedí al Centro Nacional es que empujaran a las instituciones para crecer en camas, porque nosotros estamos preparados para eso, pero no podemos absorber a Pemex, al IMSS, al ISSSTE, a todo, ¿no? Necesitamos que todos caminen al parejo. Y entonces, yo personalmente hablé con el doctor López-Gatell, le dije, a ver, échenme una mano con el sector, porque si no, a la hora de la hora yo no puedo decirle a un paciente que no. Usted, como la responsable de la Secretaría de Salud en Tabasco, ¿es responsable del IMSS y de Pemex y del ISSSTE? El sector salud lo coordina la Secretaría de Salud. O sea que sí le compete. Sí, claro, me compete que ellos estén trabajando al parejo, que informen, que nos apoyemos, porque nos hemos apoyado mucho, le quiero decir, ¿no? La Secretaría de Salud ha tenido la oportunidad de prestar equipo al IMSS, al ISSSTE, al ISET.
¿no? A todos. Y si lo tenemos es para eso, porque al final de cuentas todos atendemos a la población tabasqueña. Y nosotros, si nos llega un paciente del IMSS, no le podemos decir que no, porque el IMSS no tenga lugar o porque Pemex no tenga lugar. De hecho, hemos atendido, y también ellos, si llega un paciente que no tiene IMSS y llega en condiciones de que no puede esperar, lo tienen que atender. En eso no tenemos ningún problema, pero el crecimiento estaba lento en el ISSSTE, en el IMSS, en Pemex mismo, ¿no? Y ellos ya están haciendo la reconversión también de camas en su hospital, que necesitamos, ¿no? Que tengan este plan B constantemente. Aquí hemos escuchado denuncias principalmente del IMSS, o sea, problemas de operación en el Seguro Social y en el hospital de Pemex, recurrentemente, como que ahí hay un tema. Pues mire, lo que pasa pues es que los hospitales tienen capacidad para determinadas cuestiones y se han seguido atendiendo en los dos las cuestiones habituales. Entonces no reconvirtieron todo el hospital, reconvirtieron una parte y se los va comiendo y entonces hay que ir cambiando y ir cambiando. Yo les decía, ¿cuál es el plan B? ¿No? ¿Para dónde nos vamos a hacer cuando tenemos 4 camas o estamos ya en semáforo amarillo? Que todos los días nos reunimos con el sector, todos los días. Y la verdad, Pemex hizo sus modificaciones bien. La verdad que, por ejemplo, en el seguimiento de pacientes en el primer nivel, yo le podría decir que los pacientes de Pemex son los más cuidados. ¿Sí? Que el IMSS en muchos lugares no está haciendo seguimiento de pacientes positivos, ni el ISSSTE, y a veces el ISET bien y a veces le falla también en este seguimiento en todos los municipios, ¿no? Y lo absorbemos, es decir, nosotros estamos dando en cada municipio los oxímetros a los pacientes, no importa que sean del IMSS, del ISSSTE o de que sea. Estamos haciendo seguimiento, por ejemplo en Acajuca nosotros hacemos todo el seguimiento, porque entendemos que tampoco tienen toda la infraestructura que tiene la Secretaría de Salud. El IMSS hoy va a crecer con 30 camas más en el hospital temporal que van a hacer, pero además van a abrir casi 50 camas en Cárdenas, que tienen un déficit de camas. Entonces, bueno, eso va a ayudar mucho. Cárdenas tuvo brotes en la zona azucarera fuertísimos, ¿no? Que entramos nosotros con ellos a atenderlos. Ahora, se está creciendo en camas, pero sí. ¿Se tiene el personal suficiente para atender esas camas? Esa es una debilidad no solamente de nosotros, es una debilidad mundial el tema de los médicos y las enfermeras. En Baja California Sur decían, ya no tenemos médicos. Claro, nosotros hemos tenido la virtud, miren, nos ha apoyado mucho el INSABI en esta parte, mucho. No solamente yo puedo decir que la Secretaría ha tenido el acompañamiento permanente del gobernador, de finanzas, de todos los secretarios, permanentemente han estado en todo lo que se pueda pedir. El Estado en sí, nosotros no hemos tenido una sola cosa que se necesite que no hayamos adquirido para la atención de COVID. De verdad, yo puedo decirle que ayer tuvimos la visita del director general de los institutos nacionales, que vinieron con una brigada de médicos especialistas. Estuvo aquí la jefa de terapia intensiva del INER, estuvo gente de nutrición, que todavía están con nosotros, y bueno, se fueron muy impresionados del trabajo que hace el Juan Gran, por ejemplo, ¿no? De cómo está organizado, de cómo tiene el comando central, el grupo que maneja todos los especialistas, cómo han hecho los protocolos, como todo, y desde luego el hospital es el que tiene mayor experiencia, pero está trabajando el Maximiliano Dorantes, que lo atienden los militares, está trabajando en coordinación con nosotros, no por su lado, en coordinación con nosotros, igual en Comalcalco,
que los militares tienen el segundo piso de terapia y nosotros tenemos el primer piso y nos coordinamos perfectamente bien. Y el hospital de Tenosique, que lo operan los militares y que también nos coordinamos. Esto desafortunadamente no se está dando, este escenario de los celos que generalmente se da entre las instituciones. No, para nada. Todos están concentrados en atender a la gente y sacarla del problema. Concentrados en que la responsabilidad es atender a la gente, no rechazar pacientes, hacer todo lo posible porque la gente sienta que está atendida, que lo que nosotros ayer alguien me mandó una receta y me dijo que una médica le había recomendado que le diéramos a su papá que está en el Juan Graham estos medicamentos, ¿no? Y yo le decía, no se preocupe, todo lo que nosotros estamos usando en los hospitales es la evidencia que tenemos todos los días. El equipo del Juan Graham y el equipo del Rovirosa hoy, el Rovirosa tiene la virtud de que están acostumbrados a trabajar con terapia intensiva, ¿no? Pues lo que ellos manejan, están muy habilitados para eso. Entonces, realmente el tema de pasar pacientes al Rovirosa, que era para pasar pacientes no tan graves, ha tenido que entrarle a los pacientes graves, porque así llegan los pacientes. Entonces no podemos decirle, este va a ser solamente para no graves, porque es una enfermedad que el paciente está en prealta y en el instante puede tener una complicación, ¿no? Y esa parte, el Rovirosa que tiene este equipo, se está organizando igual que el Juan Graham. Estamos haciendo telementoría, ¿no? Si usted va al COE del Juan Graham, verá que el equipo está en la sala de juntas y tiene toda la pared llena de pantallas. Cada paciente tiene una cámara. Y entonces los equipos que están adentro pueden comunicarse con el infectólogo, con el internista, con todos para decirles, oye, este paciente, o ellos, acércale la cámara, ve, a ver, dame el dato, esto, porque así se aprovecha más el tema de los médicos especialistas, ¿no? Que es de lo que más problema tenemos. Son las 8:42. ¿Y cómo se va a resolver la falta de médicos y de enfermeras? Bueno, mire, anoche ya nos dieron oportunidad también. Tenemos un grupo de enfermeras que ya se recibió, pero que no tenía el título ni la cédula porque Profesiones estaba cerrado. Pero tienen el título y tienen todo. No contratamos gente que no tenga título, desde luego que no haya terminado la carrera. Y anoche nos abrieron ese espacio para decirnos sí. Si están seguros que tiene estos documentos, se puede contratar. Y eso ha sido, no sé, le quiero decir que hemos contratado, ¿qué será? 1,500 gentes, la mayor parte de ellas por parte del INSABI y una parte, lo que INSABI no contrata, que es la parte administrativa, no contrata, pero todo el aporte médico lo contrata y paramédico. Y el resto, el gobierno del Estado. Porque uno dice, no, si lo que faltan son médicos y enfermeras. No, nos faltan trabajadoras sociales, nos falta gente administrativa que tiene que estar haciendo documentos y planteando toda la parte de lo que está entrando al hospital en esta emergencia, ¿no? Para saber cómo se va a justificar cada una de las partes que tenemos. Las 8:43 a.m. Vamos a la pausa. Seguimos platicando con la doctora Roldán de los primeros días de COVID, de la presencia del COVID en Tabasco. A 4 meses después, entiendo, ha cambiado mucho todo. Se conoce más a fondo al virus, lo que provoca y los medicamentos que funcionan. Hablemos de ello. Telereportaje. Doctora Roldán, ¿han cambiado las cosas en 4 meses en función al COVID? Bueno, mire, ni siquiera todos los que estamos metidos en esto sabemos que ya pasaron 4 meses, qué cosa, ¿no? Es que es increíble el tiempo. Sí, la intensidad de lo que cambian las cosas, por ejemplo, los tratamientos, ¿no? Primero la hidroxicloroquina era el medicamento, las evidencias dicen que no y hay que cambiar, ¿no? La ivermectina, que esto era y que no, tampoco se ha comprobado
que sea el medicamento que ayude a disminuir la viremia, para nada. Lo único que tenemos para la parte en general es que la gente se cuide, se tome paracetamol si tiene alguna molestia, se observe permanentemente, tenga el oxímetro y se esté observando, que haga lo posible por dormir boca abajo, y si empieza con tos y con fiebre, hay que ir al hospital, ¿no? A ver, doctora, en el caso del medicamento, Sí. es importante, ¿no hay un medicamento hoy en el mercado que sea el adecuado para tratar el COVID? No hay un medicamento que le digan con esto. Estados Unidos compró reservas de... Pero no está, lo que está en la evidencia de este antiviral es que mejora, pero no que cura, que mejora. Ahí puede estar ¿Sí? la diferencia. Nosotros estamos utilizando medicamentos de costos altísimos, que está el Hospital Juan Grama en protocolos que han tenido resultados, digamos, dependiendo de cuando el paciente ingresa, ¿no? En qué condiciones ingresa, que tiene mayores posibilidades de mejorar cada caso. No es a todos. Los medicamentos han estado escasos en todo el nivel nacional. Se ha conseguido, estamos llevando estos protocolos del hospital y además apoyando al resto de las unidades para que lo puedan hacer. A ver, doctora, ayer curiosamente me mandaron una imagen de una persona en Facebook, porque además publican las cosas en Facebook, donde dice, yo tengo, y es una foto de, se llama Invexterm, el medicamento, Invexterm, así se llama. Y dice 1,300 la caja con 4 pastillas. Y hemos tenido también distintos... De ser ivermectina. De ser ivermectina, Ajá. exacto. Y vemos que en las farmacias luego llega gente y van haciendo compras, pues creo que pueden 1 o 2 por persona, y es esa misma que hace la compra y se llevan cajas para luego venderlas. Claro, yo Y sé. la gente las está comprando. Hablaba con el químico Guillermo Priego hace un par de semanas, que lo entrevisté al respecto, y decía lo peligroso que es tomar un medicamento Muy cuando no peligroso. tienes de entrada el diagnóstico COVID. Claro, muy peligroso, pero además le quiero decir que, por ejemplo, cuando salió la publicación que la dexametasona, que es un corticoide, podía ayudar, la gente se medica, no puede ser. Es gravísimo que se mediquen con cortisona en su casa. Efectivamente, la dexametasona mejora, porque al final de cuentas usted tiene una neumonía que le produce un virus que no es una neumonía común, es una neumonía por inflamación, ¿sí? Y la dexametasona mejora esa inflamación, pero se debe de manejar hospitalariamente, no fuera del hospital. Cuando la gente se medica con esto, se complica enormemente. He escuchado, doctora, también a amigos, y lo digo abiertamente, que me cuentan, es que tal doctor me recetó que me tomara esto porque me va a ayudar y porque va... Y son medicamentos vinculados con el COVID. Hay médicos, tal vez, no lo estoy afirmando, pero por las referencias que me dan, que están actuando irresponsablemente. Pues mire, el otro día yo vi en un noticiero en la televisión un médico que está en una comunidad rural en Chiapas, me parece, y bueno, lo estaban tomando como si fuese un héroe, ¿no? Que va a ver a los pacientes a su casa, les pone medicamento, todo. El paciente que entrevistaron estaba acostado en una hamaca ahogándose básicamente, ¿sí? Tenía una disnea impresionante. ¿Cómo podemos ensalzar estas cosas cuando es un padecimiento tan serio, tan grave, tan no conocido por nadie? Yo a los que me dicen de los medicamentos les digo, hay cientos, miles de grupos científicos trabajando permanentemente para encontrar algo que les dé resultado. Y hasta hoy no hay nada. No hay absolutamente nada que le diga, esto te va a curar.
hay medicamentos que mejoran y si usted los toma en tiempo, entonces no va a darle la complicación tan seria. Ahora, entonces la diferencia, lo que ya se sabe a 4 meses de distancia del primer caso en Tabasco, sí es lo que provoca la enfermedad. O sea, sí, ya se sabe perfectamente bien qué inflama, cómo inflama, los trombos, fíjese, todo esto. Nosotros tenemos un lujo. Es un lujo en Tabasco porque si usted pregunta en los estados cómo ingresa el paciente al hospital, ingresa por una tomografía. No ingresa por una placa de rayos X, no ingresa por un ultrasonido, ingresa por una tomografía. Que revisa los pulmones. Claro, que le da, además ahorita estamos vinculados con un programa que nos hizo el favor una senadora de hacer todo el trámite para poderlo donar, que es carísimo. Un software que tiene el hospital y que está comunicado con China, pues, con todo el gabinete que ha hecho el mayor número de tomografías, las tienen ellos. Usted toma la tomografía, esto sube, se va en línea y en menos de 20 minutos usted tiene la interpretación completa. Señalados los puntos en donde hay cambios inflamatorios en bronquios, es una maravilla. Le califica, tiene todo el riesgo, no, es impresionante el proyecto. Además, bueno, el Juan Graham tiene ya una experiencia en el tema de tomografías, ¿no? Que igual el ICED empezó con tomografías también, el Hospital Rovirosa entra por el lado de las tomografías. Estamos buscando que todos puedan acceder al software para tener este apoyo. Acabamos de meter un tomógrafo en Tenosique, un tomógrafo móvil, porque toda la gente de Los Ríos no hay un tomógrafo en en estos 3 municipios, ¿no? Para apoyar justo el diagnóstico. Y en Comalcalco tenemos contratado un tomógrafo que hace todas las pruebas de los pacientes para el ingreso. Es decir, ayer cuando vino la gente del instituto y de nutrición y el doctor que es el director de todos, dijo, bueno, el Juan Graham está totalmente organizado, acondicionado con todo. El Rovirosa estamos haciendo todo este trabajo, incluso se quedó una gente en el Rovirosa para apoyarnos con esto de la telementoría, ¿no? De cómo sacarle más provecho a los médicos especialistas. Y en el Hospital de la Mujer, que también se ha hecho una zona COVID importante de mujer, no solo de embarazadas, de mujer, que podemos trasladar ahí y que ahí pueden pasar entre la convalecencia, que esa era la idea, ¿no? Que el Hospital Juan Graham sea el hospital de pacientes graves. Una vez que el paciente se corrige, está en buenas condiciones, se pasa a estos hospitales, pero usted nunca sabe cuándo se va a complicar un paciente, ¿no? En determinado momento también tienen que intubar y también tienen que estar pendientes. Ahorita tenemos 2 médicos del Hospital Juárez ahí apoyándonos en esta parte. Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Vamos a hacer la pausa, doctora. Regresamos con más. El tema de la credibilidad. Sí. La gente ya no le cree a López-Gatell y eso está provocando ¿qué? Que la gente ya no siga las medidas, porque, por ejemplo, el Partido Acción Nacional lo responsabiliza de los casos que se están registrando de COVID en el país. Volvemos. XHVT, desde Villahermosa, Tabasco. Transmite con 25,000 watts de potencia. Telereportaje. Cuando el vocero deja de tener credibilidad, cuando quien está encargado de presentar la información ya es cuestionado por la gente. Me estoy refiriendo a López-Gatell, que es el vocero de la Secretaría de Salud en este tema de la pandemia. Ayer les presentaba una encuesta donde la gente pues ya no le cree al doctor López-Gatell. Incluso la senadora panista Lili Telles ha informado que hay un grupo de senadores que analizan presentar una denuncia formal
en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por negligencia criminal, dada su responsabilidad en el incremento de contagios y muertes por COVID-19 en todo el país. Que si usa cubrebocas, que no uses cubrebocas, que no sé. O sea, doctora, ¿le creemos a López-Gatell porque un día dice una cosa y al otro día dice otra? Mire, yo respeto al doctor López-Gatell. A mí me parece que el papel que él ha tenido que asumir en esto es un papel muy complicado. Que el tema, como yo insisto, el tema del COVID, hoy lo que funciona, mañana ya sale otra cosa nueva que es la que está funcionando y que tenemos que incorporar. Se me hace una exageración que el doctor tenga la culpa de que la gente se contagie, por Dios, pues es un fenómeno biológico, ¿no? Que no lo para una gente, ni es la gente la dueña de la verdad para decirlo. Yo creo que el doctor da la información que tiene y que cada estado ha tenido la facilidad, porque así se ha hecho. O sea, nosotros nadie nos ha obligado a hacer cosas o no a hacer cosas. Hemos tenido esta posibilidad de sentarnos con el equipo del gobernador, con sugerir, con hacer, con todos opinar y movernos para donde creemos que debemos de movernos con la evidencia que tenemos en los estados. Sí, yo creo que esa parte del doctor... ¿Es política? No sabría decirle, porque usted sabe que yo no le hago a eso, ¿no? No sé si es política o no es, pero a mí me parece que el esfuerzo que se hace para informar permanentemente cuántos casos hay, cómo se están, eso ha ayudado a la gente a darse cuenta de que estamos en una pandemia y de que no está sencillito, y que el Distrito Federal empezó con el propio Distrito Federal. Usted sabe que el doctor tiene su opinión sobre el muestreo. Pero bueno, el Distrito Federal está muestreando, ya está poniendo módulos en colonias para muestrear a la gente, porque considera que eso es lo que debe de hacer. A mí me parece que el doctor informa lo que tiene que informar. Es una cuestión de personal, de saber si tiene razón en algunas cosas o en otras, ¿no? El tema del cubrebocas está perdido, porque incluso aquí en Tabasco, muchísima gente con el cubrebocas, pero también muchísima gente subida en las combis hasta parados, pues, ¿no? O sea, no es solamente el tema del cubrebocas. Entonces, bueno, pues... Es la conciencia. Es la conciencia de la gente cuidando. Que si yo dejé aquí el celular, le tengo que poner esto, que si estoy tocando el tubo del camión, tengo que ponerme permanentemente esto, que no debo de ir con 10 gentes a la vez. En fin, esa es una parte que es de responsabilidad personal. Es el tiempo de la responsabilidad personal. El doctor... pues hace lo que le toca hacer, ese es su trabajo, pues, ¿no? Dicen algunos, presionado por el presidente López Obrador. No, yo no sabría exactamente, entiendo que el doctor debe tener presiones como todos tenemos, ¿no? O sea, cerrar o decir se va a cerrar todo es una presión fuertísima, es una decisión muy fuerte, porque yo entiendo desde mi punto de vista que desde luego la economía tiene que salir, tiene que moverse, pero con responsabilidad. Esto coincide en el momento en que está Tabasco, 3% de incremento de la actividad diario, con lo que nos dijo ayer el presidente López Obrador, que hay que salir, que hay que entrarle a la nueva normalidad. Mire, lo que yo coincido es que si no aprendemos a vivir con esto, vamos a parar el Estado. Es decir, la gente tiene que comprender que los médicos, que las enfermeras, tenemos familia y que también tenemos el riesgo de enfermarnos, y que esto que está pasando, que no hay más especialistas y que no hay esto, si todos no hacemos algo, vamos a llegar al hospital. La idea es que todo mundo se responsabilice de lo que le toca. No que los tengamos que agarrar de la mano para que no salgan de su casa si están positivos. Esto es, sí, obviamente positivo no salir, pero si estás cumpliendo con todas las medidas, cubrebocas, gel, etcétera, no tendrías por qué infectarte.
Y tendrías que estar en la actividad. Claro, y tendrías que salir. A ver, yo voy a salir a una tienda. Mire, el 40% de las tiendas que ha peleado porque abramos y porque esto y porque el otro, a la hora que hacemos las verificaciones, no están cumpliendo con el aforo, ¿no? O sea, en lugar de tener 10 gentes y que esas salgan y entren 10, no. Entonces, ahí está el punto, pero no solo. ¿Y por eso no se va a abrir hasta que cumplan? Claro, por eso está el punto de que la gente no está respetando eso y no quiere que cerremos, pero tampoco está respetando los lineamientos que se están poniendo para hacerlo. Ahora, doctora, hoy es el semáforo en Tabasco un rojo absoluto. Así es. No hay duda del rojo. No hay duda. ¿Y cuándo cree usted que pueda cambiar el color? En el momento que la gente nos ayude a cambiarlo. En el momento en que la gente empiece a respetar, como está respetando ponerse el cubrebocas, lavarse las manos 20 veces al día, evitar el contacto con la gente, evitar reunirse en familia, evitar hacer la fiesta, ya habrá tiempo para las fiestas familiares. En este momento no es momento. Mire, nosotros de los 14,958 casos confirmados que tenemos, 11,000 se han recuperado. Si usted sigue, guárdese en su casa. Si tiene que salir a algo, hágalo, pero cumpliendo todas las medidas, los protocolos, ¿no? No puede ser que en este momento quiera ir a hacer una fiesta y el tema del alcohol es un tema, Dios del huerto, ¿no? El alcohol produce que la gente se reúna. Bueno, pues no es momento para el alcohol. No es. ¿Debería regresar la ley seca? Pues mire, yo. En su opinión, como especialista de salud. Sí. Para usted debería haber ley seca. Para mí debería de haber ley seca todo el tiempo, ¿no? Porque me parece que esa parte que produce accidentes en los jóvenes, que todo es un tema que lo vivimos todo el tiempo en el hospital. Algunos dicen catarsis, que también se necesita. Sí, pero no al nivel de la catarsis que se hace en general, ¿no? El decir que el alcoholizado salga manejando, que el joven, esa es su catarsis. Bueno, pues hay otras maneras. O también el tema de tener la medida de dónde se toma usted una copa de vino o dónde se toma la botella entera, ¿no? De hecho, decía usted, hay otras formas, el ejercicio, pero no permiten a los gimnasios trabajar. Por el riesgo que implica estar en espacios cerrados. O sea, no es porque digan, no, que no abran porque queremos que no se junten. No, por el riesgo de los espacios cerrados. En este momento, los espacios abiertos sin multitudes es mucho mejor que un espacio cerrado. Bien. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, doctora. Entonces, vamos para largo con el semáforo en rojo. Vamos todavía para largo en el semáforo en rojo. Tal vez vamos viendo cómo va a evolucionar lo de los hospitales, que es uno de los puntos más fuertes que tenemos. Vamos a ver, y yo le insisto, no estamos rebasados en los hospitales. Vamos a abrir un hospital temporal en el Parque Tabasco con 56 camas, ¿no? Más con lo que va a abrir el IMSS. Seguramente vamos a bajar la presión y esperemos que la gente, fíjese, la burbuja, una de las ideas es que sea para hospitalización temprana, no para el paciente que llega ahogándose, tempranamente, para el que empieza a tener variaciones en la oxigenación, que sigue con tos, que sigue con fiebre después de algunos días. Él es el paciente que deberíamos, después de tomarle una tomografía y ver que empieza con lesiones, hospitalizar y guardar. Hicimos en Balancán, en Huimanguillo, en Tenosique, que el hospital de los militares nos está apoyando para hospitalizar tempranamente pacientes y cuidarlos ahí, pronarlos, darles oxígeno, en fin, las medidas generales que eviten que se compliquen. ¿Qué le está quitando el sueño hoy? Hoy me está quitando el sueño los pacientes graves.
ellos me quitan el sueño, porque hay gente joven que ha fallecido y desde luego el porcentaje mayor está entre los 60 en adelante. ¿Y han fallecido esos jóvenes porque no se atendieron oportunamente? Porque no se atendieron oportunamente, la mayoría de ellos con obesidad, ¿sí? Y en diabetes. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Doctora, han fallado las proyecciones. Sí. Para Tabasco. Vamos a la pausa. Ni modos, tenemos que volver a hablar de proyecciones, porque entiendo que las van registrando y que hay un área que va haciendo proyecciones. Sí. Habíamos hablado de 200 muertes, luego de 1,000. Y vamos en 1,400. Y habíamos hablado también de 11,000 contagiados. Uh-huh. Nada se ha cumplido, más bien todo se ha cumplido y se ha rebasado. Volvemos con eso. Telereportaje. Doctora Roldán, secretaria de Salud, nada que le aciertan con las proyecciones. No, bueno, finalmente las proyecciones son un posiblemente pueda suceder así. Es un escenario, pero se ha rebasado y por mucho. Bueno, mire, nosotros llegamos cuando hicimos las primeras proyecciones, dijimos que iba a haber 13,000, de entre 11,000 y 13,000 casos, que íbamos a tener el 80% de los casos leves y el 20% grave, muy grave, ¿no? Nosotros tenemos en este momento 3,600 hospitalizados, es lo que llevamos, ¿no? De hospitalizados. Y bueno, pues sí, ya rebasamos a 14,000 y tantos. Creo que lo más grave han sido las defunciones, que llevamos 1,000 y tantas, seguramente vamos a llegar a mucho más, ¿no? Nosotros estamos trabajando... Tabasco alcanzó, los 15,330 casos de coronavirus confirmados. 15,330. Hasta ayer nosotros teníamos 14,958. Sí, posiblemente hoy, con el crecimiento que tenemos, lleguemos a 15,000 casos. Y también ayer se registró el pico más alto de contagios de COVID confirmados en las últimas 24 horas. Esto es ya no con rezago, que lo vimos en los últimos días, sino ya en 24 horas se confirmaron 372 nuevos casos. Así es, 3.2% estamos creciendo. Y bueno, seguramente estamos viendo la parte más alta de la epidemia, seguramente. Ahora es posible la parte más difícil, lo hablábamos al principio. La más difícil, así es. Es la de mayor riesgo por la cantidad de contagios mayor riesgo que se porque está registrando. Fíjese, además tenemos un número importante de asintomáticos, ¿no? Que eso es el riesgo mayor, que yo no sé que soy transmisor, pero finalmente soy transmisor. Ahora hablemos de las muertes. ¿Las muertes se están dando porque no llegan a tiempo al hospital? Indudablemente. Y porque además tenemos muertes en las casas, ¿no? La carga de la mortalidad va a ser alta. Nosotros también estamos trabajando con eso. Estamos trabajando con el Instituto de Métrica que está en Washington, que es el que hace todas las métricas ahora de estas cuestiones. Uno de los coordinadores de toda esta parte de la métrica es el doctor Rafael Lozano. Con él estamos trabajando muy cerca para saber cómo vamos. La Universidad Juárez tiene un doctor, un matemático que también nos está apoyando mucho y que ha ido bastante cerca de las... Hábleme de las proyecciones. A ver, a este momento, a 14 de julio, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo mes? Que vamos a crecer y después nos vamos a estabilizar. Pero dígame números, no sea así. No sea, la gente que escucha quiere saber. El matemático que nos apoya decía que para el 15 de julio más o menos nosotros íbamos a tener 660 pacientes hospitalizados. Tenemos 613. ¿no? Muy cerca. Hasta ayer, claro, muy cerca. En la parte de métrica de la Universidad de Washington dice que vamos a llegar a 680 más o menos a fines de julio y que nos vamos a estabilizar en hospitalizados. Y los casos vamos a seguir creciendo todavía. ¿Y qué números le dan, por ejemplo, para fin de mes? No,
Este crecimiento de 3.2% va a estar, más o menos se va a estar manteniendo hasta fin de mes, ¿no? Vamos a ver, la verdad es que las propias proyecciones del doctor Gatell, que tiene un equipo impresionante para eso, fallan, ¿no? Pues esto es lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado. Yo insisto, ¿cuántas muertes más se estiman puedan darse? Por lo menos lo que está proyectado, llevamos para 1,400. julio, para finales, para agosto, en la métrica que se hicieron, casi 2,200. Tendríamos para finales de agosto. Así es. 2,200 muertes. Sí, eso es lo más terrible. Mire, lo que más duele tal vez son las muertes en las casas, ¿no? Cuando la gente habla y ya no hay absolutamente nada que hacer. Que además la ambulancia llega en 20 segundos. Pero además cuando usted llega, ve el oxígeno, ve la cantidad de medicamentos que le metieron. Esto es que ya estaba en tratamiento COVID, que ya sabían que estaba delicado y no se fueron al hospital, que debieron de haberse ido. Claro. Nosotros ahorita estamos metiendo brigadas, ¿no? Ahorita ya tenemos 2 semanas trabajando con las brigadas. Ojalá que la gente que ya le hayan tocado a la puerta de su casa y le hayan llevado el medicamento para diabetes, hipertensión, porque para que no salga al centro de salud y tenga los medicamentos que requiere, estamos tratando de hacer esta parte de que si se siente mal, ahí lo comuniquemos con el médico y le diga qué tiene y cómo se siente. Vamos a empezar a tomar glucosa en la casa. Ya estamos tomando algunas otras pruebas para saber, metabólicas, para saber si está compensado o no, hemoglobina glucosilada con una cinta, y estamos también llevando pruebas rápidas, ¿no? Que no son diagnósticas como tal, no es PCR, pero que nos da una idea de si encontramos en una casa un positivo con 2 reacciones IgM y IgG, hay que mandarlo a que se haga una prueba. Ahora, doctora, además del COVID-19, el dengue ya está aquí, usted lo refería hace un momento. Y yo me he enterado de algunos casos ya, por lo menos 2 seguro, de dengue, COVID. ¿Cuántos casos de esos tenemos en Tabasco? 4 hemos tenido. Es más, nuestra jefa de enfermeras del Hospital de la Mujer tuvo COVID y tuvo dengue, ¿no? Afortunadamente la libró y salió bien, pero... ¿Se puede complicar mucho el COVID con el dengue? Híjole, pues imagínese, el dengue es algo que lo tira, ¿no? Que la parte clínica es muy aparatosa, pero que además se parece también al COVID, ¿no? Ahí solamente haciendo las pruebas sabe usted que es dengue o es COVID, aunque el dengue sí es hemorrágico, pues tiene manifestaciones que el COVID no tiene. ¿Esperan muchos casos de dengue? Claro COVID? que esperamos casos, aunque el estado ha bajado en casos, ya estamos trabajando, estamos nebulizando, cuando se presenta un caso estamos nebulizando alrededor, pero desde luego hemos dejado de hacer cuestiones importantes de dengue, ¿no? El hecho de entrar a las casas, la gente empezó a tener miedo de dejar entrar a la brigada a la casa, para buscar larvas y para todo, y bueno, pues nosotros seguimos insistiendo. Esta semana tenemos una reunión con presidentes municipales justo en la red de municipios por la salud para informarles que esto no para, ¿no? Ahorita tenemos en Tabasco, estamos en segundo lugar de casos de dengue, está Nayarit primero y luego estamos nosotros, ¿no? O sea, no estamos en una parte álgida, pero ya estamos trabajando. El Estado ya tiene insecticidas, tenemos máquinas, tenemos la gasolina, tenemos todo. ¿Para el tratamiento es similar el del dengue con el COVID? No precisamente, porque depende si el dengue es hemorrágico, pues se tiene que tratar como tal el dengue y las manifestaciones clínicas que la gente presente, ¿no? Digamos que usted cuando tiene un paciente con COVID grave, tiene que ir tratando todo. Si es diabético, hay que compensarlo. Si es hipertenso, hay que compensarlo, hay que hidratarlo, hay que moverlo, ¿no? De acuerdo a la circunstancia de cada persona. Que cada paciente presenta. Ahora, doctora, ¿cuántos casos COVID
influenza se han detectado hasta el momento? Fíjese que muy pocos, porque nosotros hacemos el doble de pruebas de COVID y de influenza. No está circulando H1N1 en este momento por alguna razón pero el que H1N1, desconocemos. pero de los otros tipos de influenza, de la estacional, no digamos. estamos teniendo influenza, casos de influenza, no estamos aislando el virus de influenza en los pacientes que tienen COVID. Estamos corriendo pruebas, ¿eh? Son las 9 de la mañana, 22 minutos. Varias personas se han comunicado esta mañana. Rosa María Jiménez García le pregunta, doctora, si sirve de algo la recomendación de tomar un té con una taza de agua, 2 aspirinas efervescentes y un limón hervido. Pues lo están recomendando. Bueno, mire, yo digo que las cosas que no hacen daño, está bien, pues si eso le da paz y tranquilidad de tomárselo, pero que sea un elemento que le va a evitar que se contagie o que se contagie, básicamente se enferme, no, porque entonces pues ya todo el mundo lo estaría haciendo, pues para no enfermarse. Sería maravilloso que tuviéramos una cuestión que evitara que se contagiara. Lo que sí le puedo decir es que lavarse las manos muchas veces al día y tener el cubrebocas y no salir, esa es la mejor receta. Miguel Ángel Aguilar García hace una pregunta que me parece muy importante, que se preguntan otras muchas personas y dicen, es que no todo es COVID. Y hay otros padecimientos yo sé. Y requerimos la atención de otras cosas. Yo sé. Pregunta, ¿cuándo reiniciarán tratamientos para enfermos de diabetes, hipertensión, próstata, cáncer, entre otras enfermedades, ya que están dentro de la población vulnerable? Bueno, mire. ¿Qué pasa con la atención de todo eso, doctora, que ha pasado un segundo término porque la pandemia se ha convertido en la prioridad? Mire, estamos planeando en unidades donde tenemos quirófano y salas de recuperación, empezar a hacer cirugía de cáncer de mama, ¿no? De toda la lista que tenemos, las principales se podrán hacer en estos sitios. Traíamos ya el tema con el Rovirosa, con el Juan Gram, de empezar a hacer las citas por teléfono para que fueran de paciente en paciente. Los pacientes de diabetes y de hipertensión, todas las zonas están buscando en la casa para llevarles el tratamiento. ¿Eso es la Secretaría de Salud les va a llevar a su casa el tratamiento? Así es, les estamos llevando el tratamiento a su casa para que no les falte, sobre todo a los mayores de 60 años. Con cáncer, estamos cubriendo los tratamientos con cáncer. Los niños están cubiertos y los adultos que tienen cáncer están cubiertos. Lo de próstata no estamos haciendo detección en este momento, seguramente se va a tener que incorporar, nada más que pase este punto tan álgido que tenemos en los hospitales. Pero estamos planteando cómo vamos a hacer el regreso de los pacientes a la consulta, con los médicos especialistas, tal vez primero por teléfono y luego los... ¿Cree usted que en agosto pueda darse esto de las otras enfermedades, la atención para las otras enfermedades? Bueno, yo le insisto, lo de cáncer lo estamos atendiendo, cáncer de niños se está atendiendo. Si tenemos algún problema con algún medicamento de cáncer, lo estamos sustituyendo. Tenemos cubierta esa parte, el INSABI está ayudando mucho con el medicamento para cáncer. Y estamos completos, digamos, en esa parte. No estamos haciendo detección, que esa es una... Sí, todos los estudios, laboratorio, radiografía, claro. En esa parte no pudo hacerse de otra forma, pero estamos planteando cómo vamos a regresar a la supuesta normalidad en los hospitales. Vía Twitter, Carlos Andrés Hernández pregunta, ¿qué se está haciendo por parte de la Secretaría de Salud en cuanto al estrés y las situaciones psicosociales que presentan los pacientes COVID y la población en general? Fíjese, nosotros estamos trabajando con todo el equipo de salud mental que están trabajando por teléfono, dando a los pacientes que están en reclusión y que requieren un apoyo psicológico con ellos, e incluso en los hospitales también están entrando a dar apoyo psicológico.
Álvaro Jiménez Pérez sugiere: fumiguen las calles y colonias de la ciudad aprovechando que los fines de semana no son muy transitados. Estamos haciendo este trabajo, pero no entiendo si es fumigación por dengue o sanitización. ¿Qué será? ¿Fumigación? No sé si quiere sanitizar. No está especificado, pero bueno, la fumigación para el mosquito sí se está estamos trabajando ya con esto. Cecilia Méndez Pérez le pregunta: doctora, ¿cuándo piensan aumentar el salario del personal de suplencia de radiología y enfermería? Porque desde hace 20 años ganan lo mismo. El tema de los salarios. Sí, bueno, pues mire, toda la gente está en esta situación desde hace mucho tiempo, tiene razón, los salarios son mínimos, se está trabajando para ver cuánta gente, sobre todo que tiene este salario, puede acceder a una plaza. Es una cuestión de dinero en general, ¿no? De tener el presupuesto adecuado para poderlo hacer. Pero desde luego que están en la mira. Por otro lado, tengo esto de Juan Manuel Cruz, que le pregunta: ¿por qué los médicos internos no han iniciado su proceso de aprendizaje en los hospitales de la Secretaría de Salud? Porque corren un riesgo de infectarse. Cuando no están totalmente adaptados a esto, corren el riesgo de infectarse. No van a regresar a los hospitales, van a regresar a unidades de primer nivel, por lo pronto. María del Sol Flores Ruiz dice que su papá fue ingresado el sábado al Hospital Rovirosa para su recuperación por COVID. Sin embargo, dice ella que fue maltratado y discriminado por tener la enfermedad, que lo desangraron al arrancarle el catéter. Y aparte de todo eso, exigen material para los pacientes y no los usan. Le dieron de alta ayer, hicieron esperar horas para recoger a su paciente, que ella dice estar muy molesta porque no tiene ningún protocolo para tratar a los pacientes que ingresan. Da un número telefónico, yo se lo entrego, doctora, porque merece la pena hacer la revisión del caso. Claro. Por otro lado, tengo esto de César Javier Romero, que dice a la doctora Roldán que casi todos los que se internan en el Juan Graham salen muertos. Se internaron a su yerno, un hombre joven, y se lo entregaron muerto. Es un poco la creencia que hay de eso. Claro, pero no es así. Es decir, el tema depende de cómo haya entrado su paciente y en qué condiciones entró al hospital. Antonio de la Cruz Romero dice a la doctora Roldán que se ha querido realizar la prueba de COVID, pero el teléfono que dan de la Secretaría para sacar la cita no contestan ni por llamada ni por WhatsApp. Tiene 6 días sintiéndose mal. Aquí está el número telefónico de la persona. ¿Cómo puede hacerle una persona para hacerse la prueba? A ver, 800-624-1774. En ese teléfono le deben de hacer la cita para hacerlo. Yo veo lo de él. Fíjese, yo hago la prueba con el teléfono 3 veces a la semana. Y 3 veces a la semana contestan y 3 veces a la semana me dicen lo que me tienen que decir. Pues en mi equipo estamos todo el tiempo checando los teléfonos. Sí, claro, lo estamos monitoreando. Ahora, no es de que yo me lata para irme a hacer una prueba, ¿no? Tiene que tener, si ha tenido contacto con un paciente, si ha tenido contacto con alguien que falleció por COVID, si tiene síntomas, ¿no? Esa es la gente que se debe hacer la prueba. La prueba no le va a evitar que usted se enferme. Es una confirmación. Le va a decir que está enfermo o no está enfermo, pero saliendo de ahí se puede contagiar, ¿no? Eso sí, no le blinda la prueba el que se vaya a enfermar. Son las 9 de la mañana, 30 minutos. Doctora, finalmente, ¿tienen casos de reincidencia de pacientes que han tenido COVID? Hablaba usted de 11,000 y fracción de los casos recuperados, ¿no? Sí, claro. De esos 11,000 en Tabasco, ¿alguno ha recaído o ha presentado de nuevo el cuadro COVID? No hay reportado ningún caso de reincidencia. Esa es una muy buena noticia. Ni en México, claro, pero no sabemos cuánto tiempo puede durar la inmunidad. Hay anticuerpos y eso es un hecho. Hay anticuerpos y es un hecho, pero no sabemos cuánto tiempo van a durar los anticuerpos. Yo fui COVID, el gobernador fue COVID, el doctor que está aquí conmigo fue COVID. ¿En marzo, abril? Sí, fue fines de abril, los primeros días de mayo. Primeros días de mayo. Así es. Bien. Y tengo anticuerpos, me he checado los anticuerpos, pero bueno, eso no quiere decir que en un momento dado bajen, que me pueda yo contagiar. Sigo las medidas que tengo que seguir en todas partes y me cuido, pues, como todo mundo tiene que cuidarse.
Tengo aquí muchísimas otras llamadas de gente, también de redes sociales que hacen preguntas. Le entrego todo, viene con teléfono, doctora, para que si le quiere dar respuesta a todas ellas, pues hay la posibilidad de hacerlo por los números telefónicos que los anexan. Doctora, yo le agradezco mucho, creo importante platicar, sobre todo para tener mayor claridad sobre lo que está ocurriendo en la pandemia en Tabasco. A manera de concluir, ¿con qué palabras podría definir, para que la gente se quede con eso, el momento que se está viviendo en Tabasco de la pandemia? ¿Con qué palabra podría definirlo? Con la palabra tal vez de irresponsabilidad por parte de todos, ¿no? Que necesitamos cuidarnos y en este momento todos estamos informados, en todos lados hay información sobre la pandemia. Nadie puede decir que no sabe qué es. El poder creer que esto sucede, el poder evitar enfermarse es la parte más importante que necesitamos. Los médicos también se enferman, su familia también está preocupada. Es decir, no somos infinitos y no hay equipos infinitos de salud que estén entrando y saliendo a los hospitales. Estamos procurando hacer eso, que estén menos tiempo dentro de las zonas COVID, pero esto, como usted decía, los médicos no son infinitos. Todos somos iguales, todos tenemos esta posibilidad. Y el apoyo a que la gente se quede en casa, quédate en casa por tu vida, por la vida de tus vecinos, de tu familia. De mayor contagio el que estamos viviendo. Así es. Lo reiteramos, digamos que es el pico, el que se está viviendo hoy. Mire, no sé si es el pico, pero es el número mayor de contagios lo que estamos teniendo en este momento. Y yo vuelvo a insistir, parar la ciudad no es no es el mecanismo pues para que esto mejore completamente. Si no hacemos responsabilidad de toda la gente, sal a lo que tienes que salir, permite que el comercio se mueva en el estado, porque todos lo necesitamos. Si nosotros ahorita cerramos el estado, ¿sí? En 15 días vamos a volver a tener otra vez otro brote alto de casos. El tema está en nosotros, está en evitar. ¿Los cierres no funcionaron? Sí funcionaron porque desde luego fue caminando la pandemia más lentamente, ¿no? Nosotros estábamos creciendo el 1.5, 2, ¿no? Pero a la hora que en México dijeron, sea la nueva normalidad, la gente dijo, pues de aquí soy, ¿no? Ya vamos a salir y vamos a hacer reuniones y vamos a todo. El tema, pues, está en tener la conciencia de que esto va a durar mucho tiempo y que no podemos vivir todos encerrados y con las puertas cerradas de tiendas y de todo. Necesitamos tener la responsabilidad de que si vamos a un lugar, cuidarnos, guardar la distancia, lavarnos las manos, usar gel y usar el cubrebocas. Doctora Roldán, siempre le agradezco la disposición de platicar. Muchas gracias. Al contrario, a usted le agradezco. La secretaria de Salud, Silvia Roldán. Hago la pausa. Regreso con más.